es más importante muchas veces el cómo estoy antes de la operación que la propia operación. De hecho, hay muchas veces que los médicos no te operan porque tus condiciones físicas no son aptas para ello antes de la operación. Si tú vienes de una masa muscular mala, te operas y encima vas a tener peor aún tu calidad de masa muscular, cuando tienes una operación como es una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, una prótesis de hombro, esa recuperación en vez de durarte 2 meses, te dura 6. Pero incluso si la patología no es osteoarticular, es una patología cardíaca o pulmonar, el que poder salir de la cama e ir a mear por la noche y no tener que mear en el... Sí, no ir ahogado. Claro, no, poderte levantar incluso. O sea, poderte levantar, incluso si te van a visitar familiares o lo que sea, no estar ahí postrado en una cama. Afited Podcast, charla entre colegas. Hoy vamos a hablar de qué pasa si te operas de algo. ¿Qué hay que hacer cuando te operas? Ese es el antes, el durante y el después. Exacto. De las cirugías. Entonces, bueno, pues hoy vamos a comentar un poco la importancia que tiene el tener una buena reserva funcional en un preoperatorio, qué de importante es el estar entrenado y tener una masa muscular potente y bueno, pues comentar un poco diferentes operaciones y qué hacer pues, cuando estás en el hospital, cuando estás en la primera, tercera semana y a partir de la cuarta semana. Así que nada, empezamos. Venga, vamos a por ello. ¿Por qué es importante estar fuerte antes de cualquier operación? Bueno, yo creo que el principal motivo es que en una cirugía lleva un tiempo en el que sueles estar muy parado. Hay veces que puede ser un día, hay veces que 3, una semana, entonces se pierde mucha masa muscular, es uno de los principales problemas que tiene. Y si tú ya eres una persona que no tiene mucha masa muscular, estás una semana sin moverte, encamado, cuando quieres volver a recuperarte, pues los tiempos se van a alargar muchísimo, hasta que recuperes otra de la vida que tenías antes, te va a costar el doble de esfuerzo y de trabajo y el doble de tiempo. Yo creo que ese es el principal factor del por qué hay que estar bien preparado. Luego, aparte, tiene otro factor muy importante, es cuando uno entra en un quirófano, pues si tú tienes un cuerpo, vamos a decir, que está cuidado, que está fuerte, que no tienes otras patologías como, por ejemplo, pues sabemos que la obesidad, por ejemplo, tal, pues es un factor condicionante a la hora de meterte un quirófano, de ponerte una anestesia, de poder tener problemas que te afecten en la circulación, pues puedes tener problemas de repente un sangrado, tal. O sea, todo eso influye muchísimo. Entonces, yo creo que es más importante muchas veces el cómo estoy antes de la operación que la propia operación. De hecho, hay muchas veces que los médicos no te operan porque tus condiciones físicas no son aptas para ello antes de la operación. Yo voy a poner el caso, por ejemplo, de mi abuela. Ella tiene estenosis del canal y luego aparte tiene las rodillas destrozadas. Pero no se puede operar porque al final pues ella tiene un sobrepeso, tiene problemas cardíacos, no es ya se ha acumulado todo tanto que es una persona que aunque ella intenta hacer ejercicio y demás, pero ya tiene una limitación de la que no puede, le cuesta, vamos, es casi imposible que salga, no imposible, pero es muy difícil que vuelva a tener unas condiciones físicas óptimas. Entonces, claro, el médico le dijo, con este sobrepeso y estas patologías no te puedo operar. Ese ángulo que comentas es la leche. O sea, es decir, no, es que tienes que estar entrenado, tienes que estar bien para poder operarte. O sea, que es clave. Yo he dicho una cosa que también creo que es importante, es que al final también estar con una masa muscular óptima, estar en forma y tal, te refuerza mucho el sistema inmune, con lo cual frente a infecciones, trombos o cualquier complicación en una operación, eso influye positivamente. Y luego el tener una buena vascularización lleva un proceso de regeneración celular y una cicatrización mucho más acelerada. Así que... ¿Qué opinas? Sí. Tú que estás muy mazado. Habéis dado un poco con la clave según mi punto de vista, que es hay que cambiar un poco el concepto de que la gente tiene, que es, bueno, me operan y luego ya empiezo con la recuperación, ¿no? Y realmente tienes que
empezar antes de operarte a recuperarte. Es decir, tienes que adelantarte. Sí. Eso es muy buen punto, porque lo hemos tenido muchas llamadas. Sí. Hasta que no me opere, luego ya hablamos. Tienes razón. No, tienes que empezar ya. Claro. Tu recuperación empieza antes de la operación. Totalmente. Entonces, el entrenamiento de fuerza, lo primero, prepara al cuerpo ante un proceso o un suceso que es un invasivo. Es decir, nadie habla del estrés quirúrgico, que a ti te meten en una camilla, te sedan, te abren, hay veces que a nivel intramuscular, hay veces que a nivel solo superficial, pero eso ya genera un estrés en tu cuerpo, porque estás abriendo, ¿no? Un estrés, una inflamación. Exactamente. Entonces, un catabolismo. Cuando tú tienes un músculo preparado, la recepción que tú tienes ante ese estímulo o ese proceso, estás mejor preparado que si no tienes músculo. Y luego, además, cuando un músculo está bien nutrido, el proceso postquirúrgico es mucho más sencillo de llevar a cabo, los tiempos son más cortos, evitas infecciones. Y todo eso si has hecho ese trabajo previo. Entonces, yo creo que lo importante en este caso es mentalizarse de que para tener una buena recuperación tienes que adelantarte a ese proceso, no esperar a que ocurra para ello. Y en segundo lugar, cuando tu cuerpo es capaz, funciona bien, está sano y digamos ya hemos trabajado eso, simplemente ya de por sí el cuerpo sana solo, porque tenemos esa capacidad. Y segundo, ya tiene la memoria de que tu cuerpo es un cuerpo entrenado, de que tu cuerpo tiene esa capacidad de regeneración, de que tu cuerpo ante ese periodo de estrés es capaz de levantarse y es capaz digamos, de caminar, así metafóricamente hablando. Porque, por ejemplo, ahora que vamos a poner ejemplos de operaciones, ¿no? Si tú te operas, te pones una prótesis de cadera, como tenemos varios en AFIT, es un proceso, digamos, en el que cambias un hueso por una estructura, ¿no? Entonces es un cambio óseo, por así decirlo. Claro, esa incisión también abarca a nivel muscular. Si tu músculo, que es el que protege la articulación, no está sano y ya partes de una debilidad, como ha dicho Jorge, tú te operas y siempre hay un periodo que se produce una sarcopenia. Pierdes masa muscular. Si tú vienes de una masa muscular mala, te operas y encima vas a tener peor aún tu calidad de masa muscular, cuando tienes una operación como es una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, una prótesis de hombro, esa recuperación en vez de durarte 2 meses, te dura 6. Sí. Si a eso le sumas el índice, la vertiente de la edad, otro hándicap más. Que no cojas una infección, por ejemplo, que hay veces que de la operación pues, la gente luego tiene infecciones. Tenemos en caso, por ejemplo, de Bea, que no le va a importar que la nombre, en Pinto, que la operaron de la rodilla, se le infectó la herida en el hospital, en casa, estuvo otros 3, porque le pusieron una placa, estuvo 2 meses con una infección bastante gorda, que la tenía coja. Ha vuelto a entrenar porque ahora, como le he dicho yo, digo, es que ahora el problema que tiene encima es que la van a tener que volver a operar seguramente para quitarle esa placa. A lo mejor tiene que tocar incluso meniscos y demás. Entonces, claro, está viniendo a entrenar para prepararse para esa otra operación. Igual que uno se prepara para una competición, hay que prepararse para una operación. No vale con estar, pues bueno, estoy en mi casa, mañana me operan de la rodilla y ya lo que hablábamos. Cuando salga del hospital ya me pongo, pues va a estar de ya, macho. Va jodido. A mí el punto ese que dices tú de la independencia me parece fundamental. O sea, porque no es lo mismo, has dicho el ejemplo de una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla. No es lo mismo estar fuerte y ser capaz que con el otro miembro, más unas muletas, ser capaz de ir al baño, ducharte, tener esa fuerza, moverte por el hospital, que no tengas un trombo,
que mejore ese retorno venoso y que inconscientemente esa regeneración en la rodilla o esa adaptación a la prótesis sea mejor, que efectivamente no tengas nada de masa muscular, que no te puedas ni siquiera ni mover de la cama, que estés encamado. Pues claro, de recuperarte lo que dices tú en 2 meses a recuperarte en 1 año, pues va un mundo. Pero incluso si la patología no es osteoarticular, es una patología cardíaca o pulmonar, el que poder salir de la cama e ir a mear por la noche y no tener que mear en el... Sí, no ir ahogado. Claro, no, poderte levantar incluso. O sea, poderte levantar, incluso si te van a visitar a familiares o lo que sea, y no estar ahí postrado en una cama, pues todo eso es súper importante. Ahí es cuando realmente te das cuenta si eres una persona fuerte o no. Ahí, claro. Ya no solo es importante ser fuerte a nivel global, que es un poco lo que como trabajamos nosotros. Luego el ¿no? tema psicológico es otra pata. Sí, eso es otra pata diferente que. Muy gorda también. Pero si tú te operas a nivel osteoarticular de un lado de tu cuerpo, tienes que ser lo suficientemente fuerte como para poder depender de tu otro lado. Exacto. Eso es. Independientemente de que sea el dominante o de que no. Pero tiene que ser capaz de soportar esa carga o de ayudarte de forma interna a suplir la cadencia del otro lado. Porque si te operas de un lado, pero tú eres débil entero... Al final acabas también... Y acabas fastidiado del otro. De hecho, por eso en nuestra metodología es súper importante los ejercicios asimétricos, trabajar asimetrías unilaterales. Porque, claro, si trabajas siempre simétrico, las sentadillas simétricas, el peso muerto simétrico, todo simétrico, al final tu miembro fuerte compensa al débil. En cambio, si tú te ves abocado a hacer una sentadilla con un miembro débil, con un empuje con un miembro débil, una tracción, ahí es cuando compensas esa descompensación. Y es que cuando tienes un problema de esos, eres capaz de ser independiente con un solo miembro, que eso es súper importante. Entonces, a ver, yo lo que sí que me gustaría ahora es que dijese, por ejemplo, tú que eres especialista en entrenamiento y cáncer y, joder, tú fisioterapeuta que ves un montón de patologías, tú osteoarticulares y tú metabólicas, pues que dijésemos, pues, mira, vamos a coger las principales y en este sentido, pues qué problemas pueden llevar adheridos el no entrenar y qué beneficios... Y luego ya lo hilamos ya la última fase con realmente qué se haría de trabajo previo y luego qué haríamos en la siguiente fase. Pues, vale, empiezo yo, por ejemplo. Bueno, yo había pensado poner 2 casos, porque son así muy comunes. Cáncer de mama, que hoy en día en mujeres es el más habitual, y en hombres uno muy limitante, bueno, en hombres y hoy en día ya en hombres y mujeres, que es el de pulmón, y además es diferente el trabajo que tienes que hacer, porque al final uno es más trabajo cardiorrespiratorio, otro más trabajo de movilidad, fuerza y demás. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando te intervienen a lo mejor de una operación de mastectomía, que te quitan el pecho, incluso doble mastectomía, te quitan los 2 pechos, claro, si se ven afectados los ganglios, por ejemplo, de la axila y demás, pues claro, al final la limitación de ese brazo, si solo de uno, es importantísima. O sea, al tema de movilidad, falta de fuerza, o sea, tienes toda la zona, tanto el pectoral como el brazo en sí, durante las primeras semanas muy fastidiados. O sea, entonces tienes que hacer, lo primero, un trabajo de movilidad. Es súper importante porque al final, cuando estás recién operado, el trabajo de fuerza es más complicado, tienes que esperar un poco, hay unos tiempos a que cicatrice y demás para tal. Pero el trabajo de movilidad es súper importante porque hay muchas personas que entre que le quitan los ganglios, la falta de fuerza que tenía y de movilidad previa, pierde tanta movilidad en el brazo que no es capaz de subirle a la altura del hombro. Entonces, eso parece una tontería, pero en tu día a día influye muchísimo. Entonces, aparte de eso, luego muchas veces también, al haber quitado los ganglios, te puede provocar el linfedema. Entonces, está comprobado también que el hacer el trabajo tanto de fuerza como movilidad previene y mejora el linfedema, que al final el linfedema pues se provoca inflamación en el brazo, te reduce aún más la movilidad, tienes menos fuerza en ese miembro. Entonces eso es importantísimo. Por eso la gente, si ya te tienes que preparar de por sí para una cirugía, pues en esta que sabes que además te va a afectar durante una temporada un miembro del trabajo del pectoral, pues se pierde mucha musculatura y demás,
pues hombre, hacer un trabajo específico, sobre todo de movilidad, que es súper sencillo de hacer, que no lo puedes hacer en cualquier sitio, y luego un trabajo de fuerza específico de ese miembro y lo que hablábamos, y del otro, porque vas a estar una temporada que tendrás que compensar y todo lo que no puedes hacer, si encima es tu mano dominante o tu brazo dominante, pues que aprendas a hacerlo con el otro. Eso, por ejemplo, en el cáncer de mama, la preparación antes y luego el durante, pues lo más importante sería seguir con ese trabajo de movilidad y luego de manera muy progresiva trabajo de fuerza con cargas muy bajas, pero sobre todo la movilidad, porque del 90% de los pacientes que tienen una mastectomía y que sobre todo que le quitan ganglios en la axila, luego provocan pues, otro tipo de efectos secundarios como cordones axilares y demás, que molestan, causando dolor en el brazo, pierden movilidad. Es eso, el trabajo de la movilidad. Una vez que ya tienen cierta movilidad, ir trabajando con cargas muy paulatinas, poco a poco, pero a partir de, diría ya, de las 3-4 semanas empezar a meter cargas, a lo mejor estamos hablando de simplemente hacer un ejercicio de bíceps con 2 kilos, que una botella de agua, o sea, ese tipo de cosas. Y luego ya pues progresivamente también hay que perderle un poco el miedo, que es uno de los factores psicológicos que no vamos a entrar, pero que es súper importante en todo este tipo de intervenciones, el miedo a hacer cosas porque siento molestias, me duele, tal, también como es una cosa desconocida que ya lo primero que te dicen que es cáncer, ya uno está acojonado. Y luego si encima pues te tienen que operar y tal, pues ya tienes el miedo de que hay muchas cosas, muchos bulos también de, no, es que si hago un entrenamiento de fuerza, a ver si con la movilidad y tal, pues me va a salir el linfedema o tal. Bueno, eso ya está comprobado que no es así, además todo lo contrario. Pero luchar contra ese miedo y pues muy progresivamente ir haciendo un trabajo con pequeñas cargas y demás. Pero la movilidad es fundamental. Sin embargo, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, pues es muy diferente. Lo más importante, normalmente, no todos los cánceres de pulmón son operables. Entonces, bueno, igual que en el de mama, pero sí que es verdad que en el mama hay más avance y muchas veces con una mastectomía se puede eliminar. Pero en el cáncer de pulmón, dependiendo de dónde esté el cáncer, no se puede operar. Entonces, ya no tienes un tratamiento quirúrgico, pero sí una quimioterapia, una radioterapia y demás, que a niveles de cómo te afecta a veces es incluso peor que la propia cirugía. Pero bueno, yendo un poco a la preparación en cuanto a si es una cirugía, normalmente te quitan un trozo de pulmón, normalmente te pueden quitar medio pulmón o incluso un pulmón entero. Entonces, imagínate esa persona, si ya de por sí tiene una vida sedentaria, normalmente fumadora, porque la gran mayoría han sido fumadores, sedentarios, fumadores con alto nivel de estrés, no sé qué, todo eso a nivel pulmonar, o eres una persona que tiene una genética excepcional o tus pulmones están hechos una mierda. Entonces, si encima que los tienes mal, lo que hablábamos antes, te tienen que quitar la mitad, o te quita la mitad de uno o uno entero, tú imagínate qué calidad de vida se te va a quedar si tienes medio pulmón y si ya con 2 vas ahogado. Entonces, claro, pues un trabajo inspiratorio, de trabajo también diafragmático, de la mejora de la capacidad pulmonar, salir a caminar, hacer mucho trabajo cardiovascular y luego trabajo de fuerza, porque si tú no tienes una musculatura mínima, no vas a poder hacer ese trabajo cardiovascular de salir a andar durante mucho tiempo o hacer bicicleta durante mucho tiempo. Entonces, es muy importante hacer los 2 trabajos. Luego, cuando ya una vez que te operan, pues bueno, salvando los tiempos de la cirugía, ingreso en hospital que puede ir entre 4 o 5 días y una semana, pues dentro del hospital es muy importante, ahora ya lo están haciendo, moverte cuanto antes, porque si tú ya tienes la capacidad pulmonar mermada y encima estás en reposo una semana, cuando te tengas que levantar es que vas a dar 3 pasos y vas a ir ahogado. Entonces, desde el primer momento, pues intentar levantarte, aunque sea ir de la cama al sofá, del sofá a la cama, dar paseos por el pasillo. Bueno, yo creo que eso es fundamental en cualquier cirugía, incluso a nivel articular. Pero eso sería lo más importante. Empezar, no dejar, porque es muy fácil hacer trabajo cardiovascular, aunque tú estés operado y tengas falta de movilidad o tal, pues salir a caminar no te hace daño y te va a mejorar esa capacidad. Y luego poco a poco pues seguir metiendo trabajo de fuerza que puedas complementar a largo tiempo con trabajo poco a poco con intensidad, una intensidad mayor. No por el hecho de tener medio pulmón menos o un pulmón menos no puedes hacer un hit. Lo que pasa es que hay que adaptarlo y son tiempos de recuperación mucho más largos. Al final recuperarte a nivel muscular, entre comillas, es mucho más fácil. A nivel cardiopulmonar te requiere más esfuerzo y más tiempo.
Así a grosso modo, un poco, que es muy profundo todo esto, pero... A ver, yo a nivel preoperatorio, yo sobre todo en consulta, básicamente sería, si eres una persona con sobrepeso, baja peso a través del entrenamiento de fuerza, porque así vamos matando 2 pájaros de un tiro. Y dependiendo de la operación, yo... ¿Ves hacia más hacia lo osteoarticular? Sí. A nivel osteoarticular, si es una operación que involucra músculo, porque, por ejemplo, si te hacen una operación de rodilla, del cruzado, por ejemplo, no rompes fibras musculares, pero es una operación muy invasiva y repercute mucho a toda lo que es la musculatura adyacente. Entonces, ¿cómo prepararte para eso? Tener un buen tren inferior, tener un buen core, bajar de peso, como he repetido antes, y asegurarte de que tienes unos inputs neuromusculares adecuados para después, en el posoperatorio, ese músculo reciba la mejor calidad a nivel neurotransmisor para esa recuperación. Entonces, ¿cómo separaría yo las fases ya una vez que nos hemos operado? Pues trabajo a nivel isométrico para empezar a trabajar fuerza. El segundo paso sería trabajo concéntrico con cargas livianas, con poco peso, siempre todo muy controlado. Y por último sería la carga excéntrica. Y ya una vez los periodos de tiempo varían, pues es muy cambiante, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, sería primero isométrico, luego concéntrico y luego excéntrico, en lo que en cada operación, vale, pues si es de 1 a 9 meses, pues vas haciendo, pues, digamos, mesociclos, es decir, repartes primer y segundo mes con lo que os he dicho de isometría, luego ya metes concéntricos, luego isométrico, vas jugando con eso. Y si es una operación en la que no involucra a nivel muscular, me refiero, una prótesis, como hemos hablado antes. Ahí ya puedes, si vienes con una buena preparación, puedes empezar siempre con isometría, pero ya luego directamente puedes meter excéntricos. Y puedes jugar con los concéntricos y con los excéntricos de una forma, digamos, más agresiva que por ejemplo, en un cruzado o demás. Y si es una operación a nivel muscular, que te has desgarrado el movimiento, el recto femoral, que suele ser mucho en futbolistas y demás, pues ahí sí que tienes que ser muy incipiente con el tipo de carga, con los pesos, pero siempre siguiendo la ley de isometría concéntrico-excéntrico. Normalmente siempre hay que seguir esos 3 pasos, primero uno, segundo el otro y después el otro, salvo si no incide directamente sobre el propio músculo. Y luego pues trabajo propioceptivo, trabajo a nivel de equilibrio, de estabilidad, impacto, ¿vale? Pero digamos que la Biblia a nivel de recuperación es lo primero paciencia y lo segundo tener una organización bien hecha. Yo quería comentar que me lo he recordado porque yo he explicado sobre todo la parte más específica de cada recuperación a nivel de la cirugía, pero es fundamental porque sobre todo en los pacientes oncológicos el 90% de las veces previo a una cirugía hay un tratamiento de quimio, radioterapia, inmunoterapia, otro tipo de tratamiento. Entonces hay que hacer hincapié en que es fundamental para que todos esos tratamientos funcionen mucho mejor. Además que está aprobado tratamiento de fuerza intenso. Entonces no vale con levantar 4 pesitas y me voy a mi casa. No, tiene que ser trabajo de fuerza intenso. Hay que mover kilos, hay que llegar a entrenamientos con una alta frecuencia cardíaca. O sea, no vale cualquier cosa.
Porque es que está probado que funciona mucho más, al final tienes el sistema inmune y demás, entonces funciona mucho mejor los tratamientos cuando una persona hace trabajo de ejercicio intenso. Y además eso ya, pues ya te lleva a una preparación que si el día de mañana tienes la opción de tener una intervención quirúrgica, pues ya tu cuerpo va mucho más preparado. O sea, no quiero que la gente se quede solo con el hacer cardio o intentar hacer pues, trabajos con espirómetros o demás para el cáncer de pulmón o la movilidad con el cáncer de mama, no. O sea, eso va a lo mejor en el momento de antes y durante y después. Pero todo va previo a un trabajo de fuerza de trabajo intenso. En cuanto te lo detectan, hasta que empieces con tratamientos, incluso antes del tratamiento, el día del tratamiento es importante. O sea, la gente piensa que, joder, mañana me dan la quimio, no voy a poder hacer nada. No. El día antes de la quimioterapia, por ejemplo, el hacer un trabajo de fuerza intenso viene muy bien. El mismo día de la quimio, a ver, uno, dependiendo del tipo de quimioterapia, puede estar hecho polvo después, pero si se puede salir a caminar, por ejemplo, que es una cosa que se puede hacer con esfuerzo, pero se puede hacer. Y al día siguiente volver a entrenar. O sea, no por el hecho de tener una quimioterapia que te dé... También es verdad que las quimioterapias han evolucionado mucho y no es lo mismo ahora que hace 10 años que te dejaban hecho polvo. Ahora, dependiendo del tipo de quimioterapia, sobre todo los platinos y demás, te dejan bastante hecho polvo, pero se pueden hacer cosas, muchas cosas. Entonces, al final yo creo que la moraleja de todo esto es el no estar parado. La clave de todo esto es no estar parado. Hacer cosas antes, durante y después de cualquier cirugía. No estar parado, pero de calidad. De calidad, hombre, que está claro. Eso es, de calidad. Siempre con gente formada. Conclusiones, medicina preventiva. Si hay una lesión, enfermedad o cirugía, pues prepararnos para ella. Una vez que se tenga, pues a ver, yo mi recomendación es en la cama, se pueden hacer ya cosas, trabajo isométrico, movilidad, movilización, todo ese tipo de cosas. Luego incluso ya cuando te puedas levantar yo haría trabajo unilateral ya directamente, o sea, ya trabajaría goma, fuerza, con todos los miembros que tengas bien, o sea, que estén bien, sanos, y a partir de ahí luego ya una progresión. Vamos, yo cuando me operaron del tobillo tenía la bota Walker y al principio pues en silla de ruedas si tenía que hacer un press de banca, unas dominadas, una sentada y una pierna, pues entrenas y cuando tienes que hacer el trabajo de recuperación específico, pues ya lo haces con la fisioterapia, la rehabilitación y ya la potenciación, el chimpún. Sí. Así que, bueno, pues muchas gracias, macho, por las aportaciones. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.